Iglesia es madre y maestra y nos enseña durante todo el año a través de la palabra, los signos, los acontecimientos. La Iglesia se inventó algo que se denominó año litúrgico. Y el año litúrgico pues tiene distintos periodos. Comienza con el Adviento, luego la Pascua de Navidad, después viene el tiempo ordinario y el miércoles de ceniza se inicia el tiempo de Cuaresma. La Cuaresma es ese tiempo especial de preparación para celebrar el núcleo fundamental de nuestra fe, la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿qué es el miércoles de ceniza? El miércoles de ceniza es un acontecimiento que la Iglesia nos propone para que nosotros entremos en una actitud de penitencia, ayuno, oración y preparación para la Pascua. La ceniza en la frente o la ceniza en la cabeza es el signo que se emplea para recordarnos que nosotros somos frágiles, que somos de polvo y volveremos al polvo. O también, como nos dice la fórmula de imposición de la ceniza, conviértete a Jesucristo y cree en su Evangelio. Con este miércoles de ceniza entonces se inaugura la Cuaresma. La Cuaresma son 6 semanas en las que vamos con las lecturas comprendiendo esa etapa de la vida de Jesús, siendo ya mayor, queriendo prepararse para entrar a Jerusalén, para cumplir con los preceptos y las profecías. Y entonces tendremos lecturas durante el tiempo de los domingos de Cuaresma, por ejemplo, sobre las tentaciones de Jesús, sobre algunos de los milagros que chocaron a los judíos o a los fariseos. Y así entonces durante 6 semanas vamos viviendo una preparación espiritual para celebrar la Semana Mayor. La Semana Mayor es la semana de la Pascua. Así entonces vamos poco a poco, paso a paso, reconociendo los pasos fundamentales e importantes de la vida de Jesús, que nos enseñan, cada domingo nos va a enseñar algo importante. Pero hay una cosa importante también, y es, hay 2 días en que se rompe el esquema de la Cuaresma con 2 fiestas. El 19 de marzo, la fiesta de San José, que ya no usaremos el ornamento morado, sino el ornamento blanco. San José es el patrono de la Iglesia y el patrono de muchas instituciones, y es el modelo de hombre integral. Y la fiesta del 25 de marzo, que es la Anunciación, también de blanco, es una fiesta mariana. El ángel Gabriel anuncia a María que será madre del Hijo de Dios. Y de ahí 9 meses llegará la Navidad. Pero 2 fiestas en medio de la Cuaresma, San José y la Anunciación. Y entonces el tiempo de Cuaresma nos va a enseñar siempre con lecturas del Antiguo Testamento, en que se enfoca hacia profecías del siervo de Yahvé, profecías de Jeremías, que nos van mostrando que la historia de la salvación tiene un camino de dolor y de sufrimiento, y que para la Cuaresma pues debemos estar preparados. ¿Cómo me preparo yo para la Cuaresma? ¿Qué entiendo por ayuno? El ayuno es bajarle a la comida. Todos los viernes son
días propicios para ese ejercicio de ayunar, comer menos y abstinencia. Los viernes son viernes de abstinencia. ¿Y la abstinencia qué significa? Pues no comer carne roja donde se suele comer, o donde se come solamente pescado, pues parar y cambiar por huevo. En fin, cada región, cada sitio tiene una fórmula propia para poder vivir la abstinencia. Con la abstinencia, ¿qué logramos entender? Que somos capaces de dominar el apetito, dominar nuestra condición de darnos gusto en todo lo que queremos. Y es un signo de madurez cristiana. ¿Para qué sirve entonces el ayuno y la abstinencia? Sirve para que hagamos una jornada de comunicación cristiana de bienes. Y la Iglesia entonces nos prepara para que, ejerciendo la caridad, lo que iríamos a gastar en algunas comidas que a veces son opulentas en algunos espacios, modestas en otros, pero de todas maneras van a significar que no vamos a gastar lo que gastaríamos en otro tiempo, y destinar ese dinero a comprar algo para compartir en la canasta de los pobres, o en dinero para que la Iglesia recoja todo ese dinero, fruto del ayuno y la abstinencia, y pueda realizar obras de caridad. Comunicación cristiana de bienes. Así entonces nos vamos preparando, y como decimos cuando tenemos el celular modo avión, vamos a decir modo cuaresma. Preparación con la oración, el ayuno y la penitencia. ¿Para qué? Para estar lo mejor dispuestos a entrar a celebrar la Semana Mayor. Es entonces el recorrido de estas 6 semanas, 40 días, que también se conectan con los 40 años de peregrinación del pueblo de Dios a través del desierto para llegar a la tierra prometida, y de los 40 días que Jesús pasó en el desierto, donde fue tentado por el demonio y salió avante. De esta forma, entonces, este tiempo de Cuaresma nos va a tonificar. Estamos en modo Cuaresma, y entonces vivámosla con fe, con devoción, pero además conectemos con el año jubilar. Es una manera de pronto de celebrar muy bien el año jubilar, recibir el sacramento de la reconciliación, participar de la Eucaristía, peregrinar a alguno de los templos, realizar la obra de caridad y orar por el Papa. Así entonces, nuestra Cuaresma va a vivir la última semana, y la última semana se llama Semana de Pasión, la 6ª semana. En esta semana, entonces, ya los textos litúrgicos nos van a enfocar Jesús camino a Jerusalén.
preguntarse, uy padre, pero ¿por qué está de rojo? Es que la Cuaresma, los 6 semanas de Cuaresma, desembocan el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos celebramos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Él ya ha estado sospechando que va a suceder algo muy importante, pero de todas maneras Él va a cumplir con las promesas. Jesús, el Rey de los judíos. Y entonces los apóstoles que entienden ese mensaje y entienden a Jesús, pues le obedecen, vayan y traigan un burrito que nadie ha montado y tráiganlo porque voy a entrar a Jerusalén. Y entonces los apóstoles todos entusiastas porque está entrando el Rey de Israel. Estamos hablando de 2 tipos de reinados, el reinado material, político, y el reinado de Dios en Jesús. Y entonces ellos cogen sus capas y las tiran en el suelo para que Jesús pase en el burrito y consiguen ramas de olivo y hacen festejos y gritos y vivas y aleluya, hosana a Dios en el cielo, el Rey de Reyes, el Rey David, y que es una fiesta, una gloria para todos los judíos. Y entonces esa entrada triunfal es la que celebramos. Y en la liturgia, el Domingo de Ramos, escuchamos la lectura de la Pasión. ¿Qué significa la lectura de la Pasión? Significa presentar el panorama de lo que va a suceder en Jesús. Las situaciones de incomprensión, de atentado, de entrega, de deseo de ponerlo prisionero, de juzgarlo, hasta que en el Monte de los Olivos, pues lo prenden. La aprehensión de Jesús, el beso de Judas, los soldados con armas frente a un hombre indefenso. ¿A quién buscáis? A Jesús Nazareno. Soy yo, pero a estos déjenlos ir. Es el momento, digámoslo, pues difícil de esta casi que aventura del reino de Dios en la tierra. Su Hijo, el escogido, el que ha sido pues presentado para Salvador de los hombres, es detenido. Aquí entonces la lectura de la Pasión nos va a mostrar cómo se fueron produciendo los hechos para que Jesús un día fuera condenado a muerte. Entonces, bueno, este Domingo de Ramos es una invitación a que, sin hacer daño a la naturaleza, sino consiguiendo algún ramo de algún árbol, un helecho, una planta sembrada para esto, pues acudamos a la fiesta del Domingo de Ramos y celebremos la entrada triunfante de Jesús a Jerusalén, la entrada triunfante de Jesús al templo en la procesión del Domingo de Ramos, donde se bendicen también los ramos. Aquí hago una conexión con el miércoles de ceniza. Mucha gente dice, uy, pero es que ceniza de muertos, lo que nos van a poner en la frente, falso. No es ceniza de muertos la que nos colocan en la frente. Es ceniza fruto de la quema del ramo bendito. Ese ramo bendito de la Pascua anterior, del Domingo de Ramos del año anterior, se ha guardado
se quema, se vuelve ceniza, se bendice y fue lo que nos pusieron en la frente. No es ceniza de muerto. Ese es un mito, un invento de algunos no creyentes, precisamente para que nosotros flaqueemos en la fe. Entonces, los ramos, las palmas, las plantas que llevamos ese día, Domingo de Ramos, sin hacer daño a la ecología, pues van a servir para sembrarse, y alguna que otra, que sea una palma, sirva para la ceniza del año siguiente. Así entonces, comenzamos la Semana Mayor, una semana que será de preparación ya definitiva, de ambiente de retiro, de oración, de penitencia, que el Viernes Santo significaremos con el ayuno y la abstinencia, pero que desemboca en la Pascua. Así entonces, esta Semana Mayor será una semana inspirada, una semana vivida y una semana celebrada con mucha fe y devoción. Padre, y ahora de blanco, ¿qué sucede? El Jueves Santo es un día muy especial en el tema de la Semana Mayor. Se celebra la institución de la Eucaristía y la institución del sacerdocio. Son dos momentos en la Eucaristía de la tarde, pero en la Eucaristía de la mañana se consagran los óleos. Resulta que durante el año se necesitan los óleos y el crisma para los sacramentos de los enfermos, para las ordenaciones sacerdotales, para los bautismos, para las confirmaciones, para la consagración de templos. Y entonces se requiere celebrar la que se llama la misa crismal, donde se consagran las 3 jarras con los 3 aceites para estas celebraciones que indiqué. También se hace la renovación de las promesas sacerdotales. Es una fiesta que generalmente se hace en la mañana, pero en algunas diócesis donde las distancias significan mucho, el jueves de la Semana de Pasión se celebra la misa crismal y el Jueves Santo solamente la misa de institución de la Eucaristía y de institución del sacerdocio. Entonces, ¿qué pasa este día? Estamos en modo Semana Mayor. Se puede asistir a la misa crismal, que también es una misa que se invita a participar a los enfermos, porque como se consagra el óleo de los enfermos, entonces también se les celebra, se les acompaña con el sacramento de la unción de los enfermos. Sucede por las mañanas o en la misa crismal la semana anterior. La misa del Jueves Santo, ¿qué tiene? Bueno, el Jueves Santo se habla también del lavatorio de los pies. Como se instituye el sacramento del orden, entonces el perdón y la humildad que debe tener todo ordenado se va a significar precisamente con el gesto que Jesús tuvo con sus discípulos. En la última cena comenzó con el lavatorio de los pies.
Ahí vamos a entender, por ejemplo, a Pedro que le va a decir a Jesús, ¿pero lavarme tú los pies a mí? No. Y Jesús le dice, si no te dejas que lave los pies, no tendrás nada conmigo. El lavatorio de los pies casi que es un imperativo para el discípulo, para el creyente, para el apóstol, para el hombre de fe, porque todos necesitamos de estar limpios, de estar en gracia para la celebración de la Pascua. La oración por los sacerdotes. Pues sí, si no hay sacerdote, no hay Eucaristía. Si no hay sacerdote, no hay quien bautice, no hay quien confiese, no hay quien celebre el matrimonio, no hay quien atienda a los enfermos. El sacerdocio fue instituido precisamente para que Jesús pueda a través nuestro suplir las necesidades o acompañar a los fieles, a los creyentes, en su camino de santidad. Porque cuando yo bautizo a un niño, es Jesús mismo quien bautiza. Cuando yo perdono un pecado, es Jesús mismo quien perdona. Cuando yo celebro una Eucaristía, es Jesús mismo quien está celebrando su Eucaristía. Cuando yo atiendo a un enfermo, es Jesús mismo quien visita la habitación del enfermo y lleva el sacramento. Cuando yo bendigo un matrimonio, no soy yo el que los caso, es Jesús quien acompaña el sacramento del matrimonio que se están administrando los esposos. Cuando alguien es ordenado sacerdote, con el obispo, pues es Jesús mismo quien está consagrando a sacerdote. Entonces, el Jueves Santo se celebra la Eucaristía y al consagrar a Jesús, se consagra para los 2 días, el jueves y el viernes, porque hay una tradición en la Iglesia que se denomina el acompañamiento o la velación al Santísimo. Y entonces, en todas las parroquias se realiza el monumento, que es un escenario que va a significar Jesús prisionero. Jesús prisionero en el sagrario, porque allí hemos llevado en procesión, después de la comunión en la misa del Jueves Santo, hemos llevado en procesión a Jesús hasta un sagrario donde lo dejamos iluminado con velas, flores, y se llama el monumento. Y la Iglesia nos invita a que visitemos al menos 7 monumentos. Cuando estamos hablando de visitar monumentos, no es llegar a ver cuál fue más bonito, sino mantener esa hermosa tradición de ir en familia, de iglesia en iglesia, haciendo un acto de oración, de reverencia y de súplica por los pecados del mundo, por los pecados de la familia, por los pecados personales, por los pecados del pueblo, y acompañando a Jesús en esa noche y mañana de velación. Los monumentos entonces van a estar expuestos en las iglesias una buena parte de la noche y una parte de la mañana. Ya se cierra la iglesia y se prepara para la siguiente celebración. Algunos dicen, ¿va a haber misa el Viernes Santo? No, no va a haber misa, porque Jesús está preso, porque Jesús está en su día trágico.
Y el Viernes Santo será otro tema que utilizaremos dentro de un momento, será como el momento más fuerte de esta Semana Mayor. Entonces, orar por los sacerdotes, orar por las vocaciones, orar por la Iglesia Universal, orar por el Papa, por los obispos, por cada uno de los que en últimas vivimos de la Eucaristía. Entonces, esta misa del Jueves Santo será una misa solemne donde recordaremos el origen de la celebración de la Pascua con el Cordero, la significación de la misa que celebró Jesús con sus apóstoles. Esa misa tiene un tema dramático y el tema parte el pan, lo entrega y el vino, y ha dicho una palabra: tomad y comed todos de él, este es mi cuerpo. Tomad y bebed todos de él, este es el cáliz de mi sangre. Entonces hablamos del misterio de la transustanciación. Ya no es pan físico de harina, ya no es vino de uva, sino es el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. La transustanciación. Y de ahí en adelante, todo lo que nosotros realizamos cuando celebramos una misa, estamos haciendo un gesto de repetir lo que Jesús hizo. Y entonces hay una lección importante. No es Padre Gitano, es la Eucaristía de Jesús. Y entonces, como si nos trasladáramos, éramos presentes en este acontecimiento de la vida de Jesús, en que entregó su cuerpo y su sangre en las especies de pan y de vino, para que nosotros nos alimentáramos e hiciéramos eso siempre en conmemoración suya. Padre, se le olvidó ponerse el ornamento. No, hoy Viernes Santo es el único día. Ya les había dicho que el Jueves Santo habíamos preparado el monumento y ahí habíamos guardado las hostias consagradas, Jesús Eucaristía, para usarlas el viernes. Por eso hoy no me coloqué ornamento, solamente la estola roja
para significar el martirio de Jesús. Esta es la fiesta de la muerte de Jesús. En nuestra cultura latinoamericana, la muerte es a veces más significativa que la vida. Y la ceremonia del Viernes Santo tiene a veces más afluencia de gente que la del Domingo de Resurrección. Entonces, es parte de nuestra cultura. Cuando hay un muerto en un pueblo, en la familia, hay una solidaridad impresionante. Y esto es lo que hoy vamos a reconocer, la solidaridad con Jesús, que es sacrificado en la cruz. Y entonces no hablamos de la misa del Viernes Santo, sino del oficio litúrgico del Viernes Santo, que está conformado por la lectura de la Pasión. Es un texto de los Evangelios que dura más o menos un cuarto de hora, porque es escuchar y visualizar lo que sucedió en el juicio y en la muerte de Jesús. La lectura de la Pasión. Hoy no hay cantos, como suelen haber en las Eucaristías. Después de la lectura de la Pasión, hay una reflexión homilía y viene la oración de los fieles. Y entonces la Iglesia nos propone un esquema como de unas 15 condiciones de personas. Oramos por los gobernantes, oramos por los pobres, oramos por los que sufren, oramos por los creyentes, oramos por los no creyentes, por los ateos, por los judíos, por los de otras confesiones, oramos por, se llama oración universal de los fieles. Y entonces, bueno, ahí vamos entrando en una tónica espiritual de este oficio litúrgico. Hay un tema muy hermoso que es la adoración de la cruz. Y entonces el sacerdote con los ministros van hacia un sitio señalado y traen a Jesús crucificado, un crucifijo. Está cubierto con un manto morado y el sacerdote entonces canta: mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo, venid, adorémosle. Y lo presenta al pueblo. Mirad, por 3 veces lo dice, mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo, venid, adorémosle. Y la tercera la hace en un tono más alto, ya para que todos los fieles la contemplen. Enseguida viene el rito de la adoración de la cruz. La adoración de la cruz puede hacerse de varias formas. Una es con el beso del crucifijo y que los acólitos limpian con un purificador cada vez que alguien besa la cruz. Tiene un tema de sanidad y entonces puede que no sea besándola, sino tocando la cruz. Cada uno va resolviendo ese tema en lo que el párroco o el celebrante permita, o simplemente arrodillándose ante la cruz. Hay 3 formas ahí sencillas para adorar a Jesús crucificado. Luego de la adoración de la cruz, entonces se reparte la comunión y el sacerdote va a la sacristía, donde está la reserva del Santísimo, trae, reparte la comunión, hay una oración del Padre Nuestro y se despiden los fieles.
Aquí hay otro gesto muy sencillo que es quitar el mantel, porque Jesús está muerto y ya no hay Santísimo, ya, o sea, es el momento lúgubre. La iglesia se siente como vacía. Es el viernes de la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es una celebración de lo que la lectura de la Pasión nos ha presentado en este comienzo de ese oficio litúrgico del Viernes Santo. No hay más adoración al Santísimo, no hay velas encendidas, no suenan campanas. Es el momento de la soledad. La Iglesia propone para estos 2 días que hemos celebrado, Jueves Santo y Viernes Santo, una colecta, la del Jueves Santo para ayudar a la formación de un sacerdote. La del Viernes Santo se lleva para la conservación de los lugares santos en Jerusalén. Allí está la comunidad franciscana que hace el mantenimiento y conserva los lugares santos. Cuando alguien tiene la oportunidad de una peregrinación a Tierra Santa, puede pasar por esos sitios y descubre que son los padres franciscanos quienes conservan estos lugares hermosos, dados para el culto, para la recordación y para sentirse que ha ido a peregrinar y a seguir el Vía Crucis. Y entonces la celebración del Viernes Santo o del sábado por la mañana con el Santo Vía Crucis nos coloca entonces en esa sintonía con la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Viene entonces una parte muy bella en esta liturgia de la Vigilia Pascual y es la bendición del agua para los bautismos. Entonces hay una fuente lo suficientemente significativa, la gente ha llevado sus botellas de agua también, se colocan al pie de la fuente, se bendice el agua y en la bendición del agua el sacerdote sumerge el cirio pascual en el agua. Se hace la renovación de las promesas bautismales. Y la renovación de las promesas bautismales son la experiencia de validar, de renovar el compromiso que un día hicieron por nosotros nuestros padres y padrinos y que ahora nosotros conscientemente entonces lo hacemos. Ya hemos recitado el credo, esa es la razón de nuestra fe, la explicación de lo que creemos, los artículos de la fe. Y continúa la celebración de la Eucaristía con la reflexión que el sacerdote hace. En algunas catedrales hay bautismos de adultos. El bautismo de adultos son las personas mayores que han llevado un proceso más o menos de 1 año de preparación que se llaman catecúmenos. El catecumenado es una experiencia de catequesis prebautismal. Y entonces, en esta vigilia pascual se celebran los bautismos de las personas mayores. Ya continúa la Eucaristía como todos los días, como todos los domingos. Hay una proliferación de cantos, de aleluyas. Se me olvidaba un detalle, que antes del Evangelio se canta el Gloria y suenan las campanas, porque el Gloria es el signo de la resurrección de Cristo y el Aleluya, Jesús ha resucitado.
La lectura del Evangelio es bellísima, la experiencia de los apóstoles extraordinaria, la experiencia del sepulcro vacío, María Magdalena corriendo por la mañana. Bueno, yo les invito a que con mucha devoción y fe sigan estas lecturas, porque comienza el tiempo pascual. A partir de este primer domingo de resurrección, vienen todos los domingos hasta los 50 días cuando llega la fiesta de Pentecostés. Y seguir las lecturas de este tiempo nos da una información maravillosa de lo que ha sucedido con Jesucristo. Lo hemos acompañado desde el pesebre hasta la resurrección. Y entonces nuestra fe tiene la oportunidad de madurar. Entonces hoy tendría que decirles a todos, felices Pascuas de Resurrección. Que Dios los bendiga y les dé una experiencia de fe maravillosa.